Un error de sistema de nombre de dominio sería la razón tras la caída de WhatsApp, Instagram y Facebook a nivel mundial, un tema del cual queremos seguir profundizando y para eso tomamos contacto con Francisco Fernández, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Mega Noticias. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, veíamos ahí las notas que se han hecho sobre este tema y todos coincidían en que esto era prácticamente como volver al pasado, volver a los 90, tener que hacer todo por llamadas telefónicas, algunos volvieron ahí al SMS también, varios tuvieron que adaptarse, pero ¿se había visto algo de esta magnitud ahí? ¿Cómo lo dimensionas? Sí, bueno, esto podría ser lo más parecido a fenómenos también o a problemas que hubo con otras tecnologías como los famosos apagones de Nueva York, los apagones de electricidad que causaron realmente estragos durante los 60, los 50, anteriormente, u otras caídas de servicios. Esto nos evidencia claramente un tema nuevo. ¿Cuál es el tema nuevo? Y es que estos servicios de comunicación están, al estar, digamos, anclados en un sistema propietario, que es de la compañía Facebook a través de sus distintos productos, como Instagram, como WhatsApp o el propio Facebook, lo que hace es que la regulación no pueda entrar plenamente. No son entendidos tampoco como servicios básicos, ¿ya? En el concepto de servicio básico como la electricidad, la luz, el agua, el gas o la energía, digamos, para poder hacer las cosas diariamente. Entonces, nos encontramos precisamente ya en un área que no es nueva, por cierto, pero que ha cobrado tal importancia en nuestra cotidianidad que cualquier problema que pueda haber con esta compañía que es privada afecte finalmente a 3.000, ¿cuántos? 3.500 millones de personas, la mitad de la población mundial. Exacto, ya a estas alturas ya está más que claro que es una herramienta de comunicación fundamental, incluso para muchos ayer vieron perjudicadas ahí su herramienta de trabajo, ¿no? Pero mucho se ha especulado sobre las causas de esto. Anoche desde Facebook dieron una explicación, dijeron que esta interrupción de sus redes y de sus servicios fue causada por un cambio de configuración defectuoso de sus servidores. Si nos puedes ayudar ahí a aterrizar bien qué es lo que eso significa. Sí, aunque no soy experto, digamos, yo soy investigador en el área de las comunicaciones, sí me ha tocado trabajar en el tema de las tecnologías y lo que entiendo que lo que ocurrió es un problema con la asignación de las direcciones. Lo que ocurre en particular con WhatsApp, no tanto con Facebook y no tanto con Instagram, la verdad que con WhatsApp. El tema de WhatsApp es que está vinculado al teléfono, al número telefónico. Bien, entonces estamos ahí en un sistema, que es el sistema de telefonía celular, con la asignación de los números, y ahí viene la identidad de la persona que está anclada al propio celular, al aparato físico, ¿no? Que se puede clonar, etcétera. Hemos conocido casos así. Probablemente muchos de nosotros tenemos personas conocidas a quienes le han clonado la cuenta de WhatsApp. Bien, que es básicamente apropiarse de ese número y ponerlo en un dispositivo físico distinto, en otro celular. Bien, lo que hace WhatsApp entonces es asociar ese número telefónico a una dirección de Internet. Bien, no de página web necesariamente, sino que a un número IP para que vaya a ese servidor que es donde están, digamos, los listados para poder enviar los mensajes. Hace un camino bastante largo WhatsApp. En algún momento, hace algunos años atrás, cuando se cayó también este servicio, fue porque se cayeron los servidores que estaban en Brasil y una parte de nuestras comunicaciones de WhatsApp pasaban a través de Brasil. Bien, entonces claramente ahí aquellos de nosotros cuyas comunicaciones pasan a través de Brasil en WhatsApp, bueno, se cayeron. Esto ocurrió a nivel mundial y son cosas que se hacen remotamente en servidores que están ubicados en distintos países, en distintos lugares del mundo, ya con redundancias. O sea, hay servidores que son los primarios, los que van haciendo el servicio, y hay servidores de respaldo. Se ve que aquí lo que ocurrió fue que hubo una interrupción en la mitad. O sea, cuando desde mi propio celular
yo envío el mensaje a otro número telefónico, básicamente, que es de la persona que tengo aquí en WhatsApp, lo que hace es un camino de ir a los servidores de WhatsApp, que no son números telefónicos, sino que son números IP. Y ahí estuvo el problema, ¿ya? Son listados, perfecto, que se actualizaron. Y esos listados de actualizaron no encontraron el match, el cruce perfecto, y ahí se cayó el servicio, y se cayó de manera global. Y eso tuvo un efecto, ahí lo desconozco, pero un efecto al final en los servicios de la compañía globalmente, completamente. Por lo tanto, no creo que haya sido tampoco la única respuesta, aquello de la única razón que no se encontró, no hubo una disparidad, digamos, no hubo un cuadre perfecto entre los números telefónicos y las direcciones web a las cuales tenían que ir esos mensajes para poder enviarse a su vez desde ahí a los celulares de destino. Perfecto, Francisco. Ahora, aprovechando tu expertise en el tema de las redes sociales, esto también dejó bien de manifiesto la dependencia que muchos tenemos de las redes, volviendo a lo que conversábamos antes más temprano. Se habla, por ejemplo, de fenómenos como la nomofobia. ¿Esta dependencia, hay alguna forma de superarla o directamente ya no hay vuelta atrás? Sí, nuestra vida cotidiana la estamos trasladando y esto es un fenómeno que se ha estado dando durante siglos, la verdad, no es algo nuevo si lo miramos desde una perspectiva antropocénica, ¿ya? Desde la perspectiva del ser humano como lo principal o el foco de toda nuestra era, ¿ya? Desde hace para ponerlo en términos claros, desde hace unos 12.000 años más o menos, cuando dijimos nos vamos a quedar aquí tranquilitos cultivando. Bien, de ahí en adelante comenzó esta era en la cual nosotros como seres humanos fuimos poniendo todas nuestras creaciones, nuestra conversación, nuestras narrativas, nuestras historias, las fuimos poniendo en dispositivos externos. Bien, y de ahí en adelante conocemos la historia, o sea, desde las pinturas rupestres hasta el renacentismo, hasta los primeros diarios. Lo que ocurre con la era electrónica, al principio, hace unos 100 años atrás, cuando comenzó la radio, posteriormente la televisión, todo eso comenzó a trasladarse a algo que era intangible. La radio no se podía tocar, la televisión son imágenes, pero sabemos que no es que la persona esté allí, ¿no? Entonces, eso es algo intangible y sobre esa base se construyó Internet. Bien, y nosotros lo que estamos haciendo actualmente es poblando Internet de todos aquellos significados, de todos aquellos símbolos, de aquello que nosotros compartimos con otros seres humanos. E incluso las relaciones de cariño, las relaciones de odio, nuestras opiniones, nuestros amigos, las listas negras, las listas blancas, etcétera, todo lo estamos trasladando a Internet. Y Instagram, Facebook, WhatsApp o Twitter, ya lo que hacen es organizar esto en términos de vínculos personales. Los vínculos personales que nosotros teníamos hasta hace unos 20 años en nuestra agenda de papel, ya esos cuadernitos que venían antes en las últimas partes de una agenda de papel, pues bueno, actualmente ya no las tenemos ahí, las tenemos en nuestro celular y ni siquiera ahí porque sabemos que están en nuestras cuentas de Google, nuestras cuentas de Microsoft o de Apple. Bien, ahí están nuestras relaciones. Por lo tanto, lo que estamos haciendo nosotros en este minuto es nutriendo continuamente este espacio virtual que se conoce como ciberespacio y en él nos vamos moviendo. El punto es que cuando no tenemos acceso a él, precisamente comienzan los problemas. ¿Ya? Nuestra gran dependencia de este ciberespacio. Bien, porque está todo allí. Y entonces cuando ocurre eso, tenemos que volver a reencontrarnos y a mirar las cosas de una manera analógica. Es lo que ocurrió con la pandemia, ¿no? Con la pandemia nosotros nos podíamos mover, antes de ello nos podíamos mover, vino la cuarentena, nos tuvimos que recluir y tuvimos que reaprender completamente, y estamos en ese proceso, nuestras relaciones. Entonces, lo que hacen finalmente este tipo de sucesos es recordarnos al final que nosotros tenemos que tener en cierta manera un control de la información que estamos dejando en esta red.
Y hay distintas formas de hacerlo, ¿ya? Respaldos, tener una posibilidad de estar offline, de tenerlo en discos duros, de tener en otros equipos de respaldo, computadoras, e incluso a mano, ¿por qué no? Tener nuestra información a mano para poder trabajar con ella de una manera distinta, porque lo cierto es que si bien el ciberespacio como un lugar en el cual nosotros podemos volcar toda nuestra creatividad es algo infinito, o sea, puede crecer tanto como necesitemos. Lo cierto es que nosotros apenas tenemos 100.000 años de evolución y durante prácticamente todos esos años ha sido nuestro cuerpo y no el ciberespacio, eso intangible, lo que nos ha permitido a nosotros desarrollar nuestro conocimiento, nuestro entorno, etcétera. Entonces no podemos tampoco saltarnos tan rápidamente hacia allá. Sí. Si no se producen precisamente estos choques, claro, estos choques de interfaz. Sí, es muy interesante ese tema, Francisco, y también ir analizando lo bueno y lo malo de eso. Y en cuanto a lo malo, también es inevitable recordar esta investigación del Wall Street Journal, ¿no? Con esta filtración o estos datos que da a conocer ahí una ex especialista de datos de Facebook, donde ella dice que por mucho tiempo desde la plataforma ocultaron el impacto que eso estaba teniendo principalmente en los adolescentes. Tomando en cuenta ese punto y también lo que pasó ayer, ¿cómo visualizas el impacto para Facebook en términos de su reputación? La reputación de Facebook está bastante en entredicho. Básicamente, en la medida en que todavía las personas sigan estando en Facebook, Facebook va a sobrevivir. Pero el día en que comienza a haber una migración desde esa plataforma de las personas, porque ahí está el verdadero capital, en las relaciones de las personas hacia otras plataformas, Facebook va a ser recordada como es Fotolog o ICQ o cualquier otro de los servicios Messenger de Microsoft, de los otros a la historia. Entonces, la verdad es que está en esa tirantez. Lo cierto es que los estados, en cierta manera, y aquí básicamente son dos entidades, tenemos a Estados Unidos con su gobierno federal y la Unión Europea. Básicamente estos dos, China no la cuento aparte, la cuento completamente aparte porque no tienen acceso a Facebook, digamos, de una manera oficial, no se permite, por lo tanto no está ahí, igual que a Google. Sin embargo, estos dos grandes grupos son quienes probablemente comiencen a presionar aún más para legislar esto. Ocurre lo siguiente, en prácticamente todos los países hay legislaciones específicas sobre el uso de telefonía celular, sobre el uso de telefonía, ya se define el servicio y se entregan los parámetros básicos con los cuales debe cumplir. Eso no ocurre en Facebook, no ocurre en mensajería instantánea. Bien, y es muy probable que con esta constatación de que 3.500 millones de personas quedaron absolutamente desconectadas ayer para su cotidianidad, para asuntos tan simples como ponerse de acuerdo para ir a buscar a los niños al colegio o algo así, pues bueno, claramente tiene un impacto y es probable que en beneficio de esas poblaciones, de esas comunidades, de su propia población y ciudadanía, estos dos bloques comiencen a fijar ciertos parámetros básicos ya de servicio. Y sobre los efectos, bueno, lo mismo. En los efectos esto es un poco más complejo porque no tiene tanto que ver con las propias plataformas, sino con el contenido que está en las plataformas. Y eso, controlarlo es un poco más complejo porque se trata de los propios usuarios, o sea, de los 1.000 millones de personas que pueden tener Facebook, por ejemplo, o sea, y que están repartidos en distintos países. Por lo tanto, la aplicación de legislaciones puede ser un poco más complicada, pero es un hecho, o sea, se sabe. Sí, en ese sentido, Francisco, cuando se empieza a discutir ahí el tema en términos de legislación, ¿cuál es tu mirada frente a quienes dicen que las redes sociales deban ser usadas por mayores de 18 años, ¿no? Por el riesgo también que eso significa en menores y en adolescentes. Sí, bueno, claramente aquí hay unos mínimos que hay que poner. 18 años me parece que puede ser una exageración en términos de edad. 14 años me parece
que puede ser como el piso mínimo. Menos de 14 años no lo creo en términos de la relación digamos, que van generando los adolescentes y las adolescentes con los pares, van forjando su propia identidad, etc. Hoy día Facebook, mañana puede ser TikTok o Bilibili o cualquier otra plataforma que provenga de China, que tienen otra manera, otra interfaz, digamos, otra disposición de la información para poder vincularse con los demás. Así que yo, la verdad que lo centraría esto más que nada en la formación. Estamos hablando aquí de un concepto que la UNESCO lo reconoce y, digamos, lo promueve. Se llama Media Literacy o alfabetización medial. Y alfabetización medial no solamente de prensa, radio, televisión e internet, sino que también redes sociales. ¿Bien? Y esos componentes de esas competencias, ¿ya? Y conocimiento respecto de los efectos que puede tener, efectos positivos y efectos negativos, deben ser incorporados en la educación de alguna manera. Y no están incorporados en absoluto. En el lenguaje y comunicación, por ejemplo, en todos los colegios, bastaría con ponerlo dentro de los planes y programas oficiales de Chile, ¿ya? De parte del Ministerio de Educación, que sí, están, perfecto, pero de una manera bastante somera. Tiene muchas cosas positivas, por ejemplo, Facebook, Twitter, WhatsApp, incluso TikTok, el lenguaje corporal, la construcción de la identidad y manejar el cuerpo como instrumento, ¿ya? Instrumento en el buen sentido, instrumento de comunicación. Pues bueno, eso es lo que permite hacer TikTok. Bien, no los challenges o las competencias, etcétera, sino que ahí tenemos una posibilidad muy grande de poder formar, de poder ayudar a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a que puedan tener una condición sana de relación con los demás, a través de la propia expresión, a través del manejo responsable del contenido que exponen y a través de colegas míos en Estados Unidos que están analizando, por ejemplo, el tema de los videojuegos online, el tema de las consecuencias. Porque ocurre que cuando estamos nosotros trabajando en redes sociales, etcétera, las consecuencias no se ven, ¿bien? Pero, claro. Y claro, creemos que cuando estamos disparando en un videojuego no se va a morir la persona, y de hecho no se muere nadie, ¿ya? Por lo tanto, las consecuencias de las acciones en este ciberespacio parecen ser inocuas, y no lo son, ¿no? Tienen un impacto en la formación. Claro, es todo un tema que nos da para largo, sin duda. Francisco, muchas gracias ahí por ayudarnos a aterrizar lo que ocurrió ayer y también todo el fenómeno de las redes sociales. Gracias por habernos acompañado aquí en Mega Noticias Alerta. Que estés muy bien. Gracias a ustedes cuando quieran. Chao, buenos días. Chao.